Buenos días. Primero que nada, bienvenidos al Instituto Mexicano de Regularización. Mi nombre es, soy el profesor Jerónimo Martínez y yo les voy a impartir la materia de Historia Universal. Si en este momento estás viendo este video, es porque estás inscrito en alguno de nuestros programas, lo cual me da muchísimo gusto. Has tomado una decisión trascendente. Las razones por las que tú has tomado esta decisión de iniciar un nuevo proyecto de estudio pueden ser diversas. Este tipo de razones pueden entrar en un rango muy profundo o en un rango completamente operativo. Puede ser que hayas decidido entrar a un proyecto de estudio. ¿Por qué? Porque eres la única persona en tu casa que no tienes un certificado de estudios, porque la normatividad federal así te lo marca que tienes que tener la preparatoria. ¿Qué crees, estimado estudiante? Yo de ti quiero más, yo de ti espero más, yo de ti exijo más. Si tú te has inscrito a uno de nuestros proyectos de estudio, este día, ¿sí?, es el principio de una nueva época para ti, en el que vas a transformar un proyecto de estudio en un proyecto de vida. Sean ustedes bienvenidos, estimados estudiantes. En este momento voy a mencionarles el temario de Historia Universal. En este caso vamos a ver la prehistoria, la época antigua, la Edad Media, la Ilustración, el liberalismo, la Revolución Industrial, que abarca 2 etapas, y las guerras mundiales hasta nuestros días. Nuevamente, sean ustedes bienvenidos. Dentro de la historia, dentro del estudio de la historia, nos vamos a arrancar ¿con qué? Con la prehistoria como tal. ¿Cuál creen ustedes, que sea la diferencia entre historia y prehistoria? ¿Cuál es? Es algo completamente sencillo. Todo lo que conocemos anterior a la escritura se llama prehistoria. Todo lo que conocemos después de las primeras manifestaciones de escritura o de las pinturas rupestres, pero eso es ya al final de la Edad de los Metales, ya lo conocemos como la historia del mundo antiguo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Alguien ha visto en algún momento unas ruinas, unas piedras que están sobre otras en Escocia que se llaman Stonehenge? Nadie sabe quién las puso ahí. ¿Por qué? Porque no hay ningún testimonio escrito como lo hay en Machu Picchu, en Chichén Itzá, en Egipto. Nadie sabe quién las puso. De pronto ahora nuestro amigo Jaime Maussan dice que las pusieron los extraterrestres y todo. Sin embargo, no hay ningún testimonio escrito que nos manifieste la existencia o alguna civilización que las haya puesto ahí. Bien, lo primero que vamos a estudiar dentro de la prehistoria es la Edad de Piedra. Todo lo que nosotros oigamos con la terminación lítico es piedra. Todo lo relacionado con neolítico, paleolítico y todos los conceptos que vamos a ver a continuación tienen que ver con la Edad de Piedra. Bien, la primera etapa de la Edad de Piedra es el Paleolítico. El Paleolítico a su vez se subdivide en Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. Posteriormente tenemos la palabra Mesolítico. Y quiero hacer mención aquí. ¿Han escuchado la palabra Mesoamérica? La palabra meso quiere decir medio. Todo lo que ustedes escuchen con la palabra meso quiere decir medio. Y luego ya posteriormente tenemos la última parte de la Edad de Piedra, que es el Neolítico. Posteriormente, y es con lo que vienen las primeras conquistas, viene la Edad de los Metales, la Edad de Cobre, que es del 4000 al 3000 a.C., la Edad de Bronce, que es del 3000 al 1500, y la Edad de Hierro, que es aquí se me fue un cero de más, es del 1500 al año 0 o al nacimiento de Cristo. ¿Por qué se toma en referencia el nacimiento de Cristo? Actualmente nosotros nos guiamos por el calendario gregoriano, hecho por el Papa Gregorio XIII, en el que precisamente hago esta aclaración. ¿Por qué? Porque antes de Cristo, según este calendario, la historia se cuenta de adelante para atrás y después de Cristo, de atrás para adelante. Bien, vamos a pasar ahora a una de nuestras diapositivas para que de manera más gráfica podamos entender esta situación de cómo vivían estas personas en la prehistoria. Bien, vamos hacia la diapositiva. Bien, estimado alumno, como lo habíamos comentado, pese a que este es un sistema
y es un programa en línea, vamos a retomar un poco la motivación y la decisión que tú tomaste en este momento. ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y una meta? Un sueño siempre va a tener un signo de interrogación por un lado. Un sueño es un sueño que se puede quedar en el olvido. Una meta no. Una meta tiene una fecha. Hoy tú has puesto una fecha a este proyecto de estudio que espero que transformes muy pronto en un proyecto de vida. La constancia y el esfuerzo. El esfuerzo es importante, el esfuerzo es la intensidad con la que hacemos las cosas. La constancia es la periodicidad con la que hacemos este esfuerzo. Mientras tú estás durmiendo, alguien está despierto y siendo muy bueno en lo que tú quieres ser bueno. El talento y la habilidad son dos cosas completamente diferentes. El talento, déjame decirte, estimado estudiante, estimada alumna, estimado alumno, el talento es algo con lo que quizás todo mundo nacemos o no nacemos. Puede ser un talento para la música, puede ser un talento para la pintura, para el deporte, para el baile, para cualquier disciplina, pero eso te lo da la selección natural. La habilidad es tu responsabilidad. La habilidad depende de ti, de todos los días hacer un esfuerzo, de todos los días levantarte temprano. La habilidad depende de ti y practicar y practicar y practicar hacia el éxito. Yo voy más allá, más hacia una decisión trascendente. Vamos a continuar con la clase. Antes de continuar con la prehistoria, con el tema como tal, cualquier cosa que nosotros hagamos, absolutamente cualquier cosa, tiene un lenguaje, tiene un vocabulario, tiene ciertos parámetros. Vamos a verificar primero que nada las divisiones y subdivisiones de la historia. Como lo vemos en la diapositiva, la prehistoria viene desde el año 2.500.000 hasta el 3.500 a.C. La Edad Antigua va del 3.500 al siglo V, donde empieza la Edad Media. La Edad Media va del siglo V al siglo XV. La Edad Moderna va del siglo XV al siglo XVIII. Ahí se atraviesa el Renacimiento del siglo XIV al siglo XVI. Y la Edad Contemporánea, que viene desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI. Es decir, todas las etapas de la historia en algún momento dado se pueden contraponer en fechas. ¿Todas sucedieron al mismo tiempo? No. ¿Todas sucedieron en los mismos lugares? Tampoco. Sin embargo, cuando terminamos de utilizar el calendario juliano al calendario gregoriano, como lo comentamos hace un momento, se hizo un ajuste de tiempo. Entonces se hizo una especie de recta numérica en la que se empieza a contar antes de Cristo, de adelante para atrás, y después de Cristo, de atrás para adelante. Esto tienes que tenerlo muy en cuenta para el estudio periódico de la historia, ¿correcto? Bien, vamos a continuar con el tema de la prehistoria. Dentro del aprendizaje de los adultos, voy a hacer una breve introducción. Nosotros utilizamos, no sé si han escuchado esta palabra, que se llama andragogía. La palabra andragogía es el aprendizaje de los adultos, a diferencia de la pedagogía, que es el aprendizaje de los niños. Los adultos tenemos que aprender de diferente manera, a base de práctica, a base de repeticiones. Es por eso que me van a soñar con estas dos palabras que son generalidades y agrupación. Siempre vamos a mencionar este tipo de palabras en el estudio de la historia. ¿Por qué? Porque es demasiado extenso. En cambio, tú como estudiante adulto tienes la corresponsabilidad con nosotros. Al estar en un programa en línea, tienes una corresponsabilidad o una doble responsabilidad en hacer estudios por tu lado. Te pido por favor que anotes esta palabra que se llama andragogía en tu cuaderno. Ahora bien, te voy a pedir que anotes otra palabra que se llama glosario de términos. Como lo comentamos en el bloque anterior, todas las disciplinas, cualquier cosa que nosotros hagamos, un deporte, un pasatiempo, un viaje, unas vacaciones, un estudio, una carrera, un diplomado, absolutamente todo tiene un lenguaje, todo tiene un vocabulario. Yo soy una persona, yo soy un maestro que trabaja a base de cambios de pensamiento. Y en cada una de nuestras diapositivas, en cada una de mis intervenciones, vamos a estar trabajando la superación personal y la motivación. De manera específica me refiero a los cambios de estímulo. Vamos a vencer
la apatía, vamos a vencer el fastidio que puede tener una clase haciendo un cambio de estímulo. Yo te recomiendo que cada 45, 50 minutos hagas un cambio de estímulo, te tomes un respiro. ¿Para qué? Para que tu mente no esté saturada de todos estos conocimientos. Es importante que en este proyecto de estudio no pierdas la motivación. Yo soy una persona que constantemente está manejando frases, constantemente está manejando palabras de motivación. Sí, si en algún momento dado sientes que soy demasiado retorio con mis clases, no importa, qué bueno. Y me da gusto que estés en este programa de estudio. La edad de piedra, como lo habíamos comentado, viene del año 2.500.000 al año 10.000 a.C. Siempre en la historia lo primero que tienes que hacer es ubicar una línea del tiempo. Ese sin duda alguna será tu referente para no confundirte con otros periodos. La edad de piedra se dividió y se subdividió de la siguiente manera: paleolítico, mesolítico y neolítico. El paleolítico se dividió en paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. Nosotros tenemos que ir ubicando en el tiempo, primero que nada, cada una de las épocas. Es decir, vamos a ir desde los tiempos más generales hasta los tiempos más específicos. El paleolítico inferior viene desde 2.500.000 años hasta hace 100.000 años. La economía de estas personas se basaba en la recolección, en la caza y la pesca. El hombre paleolítico era nómada. Todos sabemos lo que quiere decir nómada, son conceptos básicos. Las personas nómadas son las que no se establecían en ciertos lugares y que iban caminando de un lugar a otro. Se empezaba a revisar cierta estabilidad demográfica y se organizaron las pequeñas bandas. ¿A qué me refiero con esto? De manera específica, el hombre empieza a ubicarse junto a las cuevas y a los lugares en donde se sentía más seguros. Es en esta etapa donde justamente encontramos las primeras herramientas, las primeras armas de piedra tallada, como lo dicen nuestros conceptos, con los que empezó a satisfacer algunas necesidades. Sin embargo, el cerebro del hombre en ese momento no estaba completamente desarrollado y hubo un elemento que fue clave para el desarrollo cerebral del hombre. En el Paleolítico Medio, que es, acuérdense, siempre en cada una de las diapositivas, en cada una de mis intervenciones, vamos a ubicarnos desde los años más generales hasta los años más específicos. También llamado musteriense por los fósiles llamados en Le Mustier, Francia, el Paleolítico Medio, aparecieron las distintas evoluciones del hombre. Aparece el Homo neanderthalis, o también se conoce como neanderthalensis. Este hombre que no caminaba completamente erguido, todavía tenía bastante vello, pero su cerebro no estaba completamente desarrollado. Como lo podemos ver casi hasta abajo, en esta etapa aparece el fuego. ¿Qué es lo que hizo el fuego? El fuego es lo que hizo que el hombre empezara a consumir los alimentos cocidos, y eso es lo que desarrolló el cerebro del hombre. Entonces es en esta etapa donde en África aparece el Homo sapiens. Pese a que pensemos que algunos hombres de la actualidad son neandertales, no, tenemos que a partir de esta época todos los hombres son Homo sapiens. En el Paleolítico Superior, que es desde, acuérdense, siempre vamos a ubicarnos en el tiempo, desde hace 50.000 años hasta hace 10.000 años, se extingue el Homo neanderthalis y ya se queda el hombre pensante. Sapiens viene de la palabra sabiduría del latín. En este proceso evolutivo, podríamos decir que fue la globalización de la época. ¿Por qué? Porque el hombre empieza a domesticar animales, tanto para la agricultura, pero aparte dominó dos animales que fueron básicos para la conquista del mundo, que fueron los perros y que fue el caballo, con la que el hombre empieza a movilizarse de un lugar a otro. Empiezan aquí las primeras manifestaciones artísticas, que también las conocemos como las pinturas rupestres. Es importante no perder la motivación, estimados alumnos, estimadas alumnas. La motivación es lo que va a hacer que en cada una de las diapositivas
te llame a qué, te llame a ir entregando de manera impecable cada uno de tus resultados. ¿A qué me refiero de manera específica? Las grandes empresas, las grandes corporaciones, las grandes organizaciones, a nivel mundial incluso, dividen su trabajo en dos cosas, en dos elementos, entregables y subentregables. Nuestro entregable sería nuestra materia completa. Nuestros subentregables es el dominio de cada uno de los temas. Por lo tanto, es importante que aprendas a segmentar y a agrupar la información. Bien, vamos a entrar a la segunda etapa de la prehistoria. Es importante que siempre recuerden que la historia empieza a partir de la escritura. Aquí ya tenemos pinturas rupestres, aquí ya tenemos algunas manifestaciones de tipo artístico y sobre todo los primeros ritos funerarios del Homo neanderthalis. Es importante que recuerdes que aquí no hay escritura, por lo tanto no hay personajes de los que tengas que hacer una biografía o el estudio de una biografía completamente escrita. En la edad de los metales sucede un hecho que es fundamental también para el desarrollo cerebral del hombre, que es al construir anzuelos y al construir redes con aditamentos metálicos, el hombre empieza a consumir pescados, moluscos y mariscos que son trascendentes y son fundamentales para el desarrollo cerebral. Bien, la primera edad de la edad de los metales es la edad de bronce. Acuérdense, siempre vamos a situarnos en el tiempo, va del 3000 al 1500 antes de Cristo. El desarrollo de los metales, podríamos decir que fue como la globalización de la época. ¿A qué me refiero? El que el hombre, acuérdense que lo mencionamos en la diapositiva anterior, el que el hombre hiciera pequeños utensilios de metal le solucionó la vida en muchísimos aspectos. Siempre, acuérdense, en el estudio de la historia es importante no perder de vista que al hombre lo que le llevó a sus conquistas fue la necesidad de alimento, de supervivencia, de pelear, de defenderse. Asimismo, cuando el cerebro del hombre se empieza a desarrollar, es importante no perder de vista, también empezaron las envidias y empezó la competencia tácita que siempre ha existido en la historia. Bien, entrando en materia, el primer metal con el que el hombre convivió fue el cobre. Acuérdense, siempre vamos a situarnos en el tiempo. Fue la edad de cobre del 4000 a.C. al 3000 a.C. El cobre, como lo mencionamos, fue el primer metal. ¿Por qué? Porque al igual que el oro y la plata, son de fácil extracción y están muy cerca de la superficie terrestre. El otro metal es el bronce. Si ustedes algún día revisan en la tabla periódica, que en sus estudios de química seguramente los van a llevar, el bronce no lo van a encontrar en la tabla periódica. ¿Por qué? Porque el bronce es una aleación que es 90% estaño y 10% cobre. Es decir, no es un metal puro. Entonces acuérdense, ya había aparecido el fuego. El hombre ya empezaba a utilizar el fuego, ¿para qué? Para cocer los alimentos. Pero es en esta etapa donde el hombre empieza a hacer las primeras fundiciones de los metales. Posteriormente vino el hierro, y es aquí, justamente antes de Cristo, donde el hombre empieza a utilizar el metal con fines muy buenos, pero también con fines muy malos. Es decir, empieza a utilizarlo con fines bélicos. La edad de hierro, podríamos decir que es el mayor desarrollo de la edad de los metales antes de la época antigua. Espadas, lanzas, arados para buey y para caballos. Es decir, se transforma la agricultura, se transforma la pesca. El hombre empieza con el hierro a las embarcaciones de madera, a hacerles pequeños utensilios de metal como las anclas. Es decir, todo lo que al hombre lo llevó en cuestión de desarrollo fue la edad de hierro. Es aquí cuando se empiezan a tener las primeras civilizaciones. El hombre empieza a utilizar el hierro para irse hacia las riberas de los ríos. Posteriormente vamos a ver en la época antigua, en las civilizaciones del mundo antiguo, que el hombre empieza a ponerse junto a los ríos y empieza a dejar las cuevas. Los metales fue lo que justamente empieza a transformar la vida del hombre.